Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a tratar un tema del Estado de México, pero en lo que se refiere a su aspecto económico. Es muy importante, aunque la gente no le concede de verdad la relevancia que tiene este tema. La verdad que el Estado de México ha estado creciendo muy leve durante este sexenio. Así es, el crecimiento económico que ha tenido la entidad no ha sido pues el adecuado, el que se quisiera, y esto se puede deber a muchos factores. De hecho, fuimos a hacer una entrevista con diferentes diputados para que nos comentaran sobre este tema, de cómo ven y cómo ven el desarrollo económico y qué es lo que ha impedido también que pueda crecer más. Vamos a ver qué nos dijeron. El tema de desarrollo económico es un tema multifactorial, o sea, no tiene que ver estrictamente con vías de comunicación. Yo creo que tiene muchos positivos, pero sí hay una serie de negativos ahí que le restan esa posibilidad, a pesar de los esfuerzos que puede estar realizando el gobierno estatal, el gobierno federal, y en algunos casos con estos temas de los corredores industriales, empresariales, como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, a pesar del esfuerzo que puede estar realizando la iniciativa privada, bueno, pues tenemos algunas limitantes, que yo creo pudieran ser algunos de los factores que inciden en ubicar al Estado en esas condiciones de competencia con el resto de los estados del país. ¿A qué le atribuyo yo el que esté en esos lugares? Yo estaría resaltando un poco más los negativos del por qué no, por qué está en esos lugares. Falta aplicar por parte del gobierno algunas medidas más, el tema de la seguridad misma, ¿no? Bueno, pues todos sabemos que el tema de las vialidades para cruzar el centro del país es un problema, ¿no? Y bueno, nosotros, bueno, pues hemos estado abonando justamente a eso. Se han hecho algunas reformas a las propias leyes en el Estado de México que tienen que ver con el desarrollo económico, con la mejora regulatoria, con una serie de situaciones que buscan efectivamente pues impulsar eso, porque obviamente el objetivo, yo creo, de todos es buscar reposicionar al Estado pues en materia económica, porque el reposicionamiento del Estado de México en materia económica indiscutiblemente que trae un beneficio de carácter social a la población. Mira, el Estado de México es el que, te decía, más gasto gubernamental tiene. Tendría que ser el Estado número 1 en todo lo mejor, en desarrollo económico, en generación de empleos, en inversión, y lo que tenemos que hacer es qué es lo que nos está fallando, que es justamente los temas que vimos en la glosa del informe, ¿no? El ingreso per cápita de cada uno de los ciudadanos no es el mismo, y esto implica que finalmente tenemos muchos retos a nivel de facilitar aún más los trámites para invertir en el Estado de México, generar más empleos locales, generar proyectos integrales. Por ejemplo, hoy el proyecto del aeropuerto, ves que va avanzando la obra del aeropuerto, pero hace falta infraestructura hotelera, infraestructura carretera, infraestructura restaurantera. O sea, se necesita tener un marco mucho más estimulante para los inversionistas para que metan al Estado de México. La inseguridad y la corrupción han sido problemas que desafortunadamente el Estado de México no han permitido que logre los niveles óptimos que desea. Y somos uno de los estados con el mayor número de robo a transporte de carga de todo el país, lo cual implica que no necesariamente hay mucha seguridad para hacer negocios en el Estado de México. Yo creo que mejorando la cuestión de la seguridad de una forma integral, tanto la Federación, el Estado y los municipios, podríamos estar teniendo una mejora en la inversión y en la generación de empleos. O sea, como su deuda es muy alta, prácticamente se van para pago de intereses de deuda, entonces es una situación muy complicada, ¿no? Mientras estemos así, es muy difícil el desarrollo económico que tenga el Estado, porque no puede accesar a programas, no puede accesar a proyectos productivos, no puede accesar a nuevas empresas para nuevos valores. Entonces, es muy complicado. Tenemos todas las ventajas, el problema es de que toda la infraestructura que tienes es privada. O sea, el gran problema que tenemos es que si tú vas al norte del estado no encuentras casetas cada 5 o 6 kilómetros. Tú vas al norte, está abierto, por eso es un desarrollo que ha tenido. Pero vienes al Estado de México y le das vuelta a una esquina y te encuentras una caseta, llegas a 2, 3 kilómetros y encuentras otra caseta. Entonces los empresarios dicen, o sea, ¿cómo invierto? Pues se me va mi inversión en
pago de caseta, en la infraestructura que tiene el gobierno, esa es la misma que nos detiene el crecimiento. El hecho de que estemos en un estado tan generoso, tan grande, incluso territorialmente, tan cerca de la Ciudad de México, tan cerca de mercados, de centros urbanos importantes como el Valle de Toluca, el Valle de México, nuestra cercanía con las ciudades como Querétaro, la zona colorada de Guadalajara y otros, pero sobre todo la infraestructura que tienen aeropuertos, en carreteras, aunque de cuota, pero tiene buena infraestructura en carretera, no se ha aprovechado esas ventajas. He estado muy cerca de los puertos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el Estado de México está creciendo al 2% en los últimos 30 años? ¿Y por qué Nuevo León está creciendo al 9%? Querétaro y Guanajuato están arriba del 5 o 6%. Entonces no se están haciendo bien las cosas. Se requieren incentivos, se requieren mayores facilidades para atraer inversión aquí al Estado, porque se están abriendo mucha industria en Puebla, en Querétaro, en Guanajuato, y por qué el Estado de México, por el contrario, se están yendo. Debería ser los primeros lugares. Tenemos la infraestructura, tenemos mano de obra, tenemos oportunidades que pueden brindarse a inversionistas, a empresarios, en condiciones propias para que se desarrolle la industria del Estado de México. No, se requiere una política estructural, una política a mediano y largo plazo para que se generen y se den los mecanismos y incentivos necesarios para atraer mayor inversión, no solo nacional, sino extranjera. Mire, la noticia alentadora del Estado de México es que en el tercer trimestre del año, o sea que terminó en septiembre, mejoró el desarrollo de la economía. Pero para atrás, los 5 años había sido dotado por abajo del promedio nacional, y a veces muy, muy abajo, y desde luego muy lejos de los estados que se han desarrollado bastante en los últimos 5 años. Sí, y de hecho, bueno, nosotros hemos comentado aquí, ¿no?, varias veces el tema precisamente del impacto que tiene el desarrollo económico o la falta de desarrollo económico también, porque repercute, aunque usted lo vea quizá como un tema complejo, repercute directamente en que pueda haber o no mayores empleos, mayores oportunidades para las familias e incluso mayores o peores salarios también. Es decir, cuando hay economía dinámica, hay más empleo, y cuando hay más empleo, aún la persona que no está trabajando indirectamente se beneficia de la derrama que hace el trabajador que recibe un ingreso. Y aquí no ha ocurrido eso. Pero además hay una cuestión que no se entiende: por qué el Estado de México va muy por debajo de otros estados, incluso cercanos. Bueno, Michoacán, que es un estado violento, está creciendo más que el Estado de México. Querétaro, no se diga, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León, muchísimos estados están por arriba, pero aquí el Estado de México tiene ventaja comparativa que no tiene ningún otro estado, no se han sabido aprovechar. Es decir, lo cruzan todas las autopistas que salen de la Ciudad de México para el país, salvo la que va a Guerrero y a Morelos. Todas las demás, todas cruzan el Estado de México, pero además el Estado de México forma parte del mercado más grande de América Latina, que es con la Ciudad de México, más de 20 millones de habitantes, de consumidores, potenciales clientes de los productos del Estado de México, pero ni eso se aprovecha. Sí, no se aprovecha todo lo que tenemos, porque como bien dicen varios diputados, el Estado de México tiene una gran riqueza, tiene un enorme potencial que no se ha sabido aprovechar para para atraer las inversiones que debiera, ¿no? Como dicen también, tanto nacional como extranjera. La verdad es que tiene las condiciones, pero también por otro lado hay otras condiciones como la inseguridad y la violencia que le han pegado mucho y que también están afectando finalmente el hecho de que lleguen aquí o no nuevas empresas. Sí, además hay un aeropuerto internacional, como nos mencionaban los entrevistados. Uh-huh. Es decir, aquí no hay más que pensar que ha habido falta de eficacia, falta de habilidad, falta de capacidad, falta de experiencia para impulsar y para promover el Estado de México fuera del Estado, tanto en el país como en el extranjero. Es decir, no se explica de otra manera. Si tienes todas las condiciones que son favorables, que quisieran otros estados y que no lo tienen, y sin embargo aquí no se aprovechan porque no hay habilidad para eso. Sí, no se ha podido sacar provecho a todo el potencial que tiene la entidad, los diferentes municipios, porque hasta eso, la vocación distinta que tienen los municipios no solamente son los urbanos y que tienen pues sus zonas empresariales, también hay municipios rurales y otro tipo de municipios que podrían generar desarrollo en materia turística, por ejemplo, y aprovechando todo lo que tiene, ¿no? Pero la verdad es que ha habido un descuido también, como que se ha permitido que donde ya hay zonas industriales pues se queden, algunas puedan crecer, otras no, pero no se ha incentivado otras regiones del estado. Yo creo que el propio gobierno, sin darse cuenta, expresa una realidad en sus informes y en sus datos estadísticos.
con frecuencia señala que el Estado de México es el segundo Producto Interno Bruto más alto del país, y señala que representa cerca como el 10%, bueno, ahora el 10, ahora anda como el 9.5%. Si representamos el 14% de la población y aportamos el 9.5% del Producto Interno Nacional, quiere decir que estamos muy mal, y cuando se distribuye ese Producto Interno Bruto en el Estado, ya el Producto Interno Bruto del Estado, somos de los que tenemos el más bajo Producto Interno Bruto, solamente lo superan Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pero estamos malísimos en todos los sentidos en el aspecto económico, ¿no? Sí, no, la verdad es que no hay, pues los números indican que el Estado, al ser también, como muchas veces dicen, ¿no?, el Estado de las grandes cifras, el Estado con la mayor población, por supuesto, y con enorme potencial, con 125 municipios, tendría que ser el Estado más dinámico del país también, tendría que ser el que podría tener el mayor crecimiento, el que ofrezca mayores empleos, mayores oportunidades, y lamentablemente no siempre está en los primeros lugares de las listas positivas, pero sí en los de las negativas. Sí, definitivamente. Ahora hay una cuestión también que hay que ver. El próximo gobernador o gobernadora que llegue, vengo a un Estado de México cargadísimo de problemas. Quizás más adelante vayamos a hacer un programa en ese sentido, porque no va a encontrar fácil, va a encontrar un Estado pues casi en ruina, y más lo que se elecciona el año que viene. En primer lugar hay elecciones, además también el crecimiento económico que se prevé va a ser bien bajo a nivel nacional, y consecuentemente que el Estado no va a encontrar a sentarse para sus anchas a disfrutar los privilegios del poder, va a tener muchos problemas, lo de la deuda además, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad es que la entidad mexiquense arrastra muchísimos problemas, y entre ellos la inseguridad, la violencia, la misma falta de crecimiento, la falta de empleo, de oportunidades también, incluso para estudiar y demás, que evidentemente pues lo convierten en un estado importante, pero también complejo, la rifa del tigre quizá para la elección del siguiente año, y pues habrá que ver, ¿no? Las autoridades están obligadas aquí a trabajar también para crear las mejores condiciones para que este estado crezca a lo que tendría por todo el potencial que tiene. Pero hemos visto, así como hay informes que lo ubican de manera positiva en algunos aspectos, también hemos visto otras derivado de encuestas a empresarios, donde ellos mismos han señalado que la inseguridad y la corrupción son dos de los principales obstáculos que han impedido que crezca la entidad mexiquense y Ecatepec en el ámbito nacional. Por eso han destacado, y es un tema negativo que se tiene que atender. Yo creo que el que llegue tiene que ponerle mucha atención y de resolver desde luego esos problemas, ¿no? De la tanto la seguridad pública como la corrupción también. Si esos dos factores negativos que existen se suprimen, se erradican, se abaten, yo creo que el Estado de México puede reencauzarse, ¿no? Sí, y además todos lo requerimos, ¿no? Ahí está ya en puerta el Sistema Nacional Anticorrupción, que ojalá que sirva. Finalmente, todo lo que se va aprobando en este estado, pues tiene que tener un impacto y va concatenado, es decir, no puede ser nada aislado, ¿no? Y lo ideal aquí, pues es que todos podamos abonar a que sea un estado también más transparente, a generar una cultura de la denuncia también, porque eso también va a permitir que no estén pensando en que ha disminuido la delincuencia y que el estado es una entidad color de rosa. Sí, precisamente porque hay cifras ocultas, la realidad no se conoce, y a partir de que las cifras que sí se dan a conocer se reducen, pues piensan que de verdad es el universo total de delitos lo que ha bajado, y no es cierto. Así es, no, por supuesto que no. Pero bueno, vamos a otro corte y regresamos.